Buenas tardes, bienvenidos a un sábado más. Este ya es el último módulo del curso Clínica de la Neurosis. Sean bienvenidos. Nuevamente bienvenida, licenciada, y esperemos que sea un módulo como los otros, igual de interesante y nutritivo para todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas al último módulo entonces del curso de Clínica de la Neurosis. No sé si quieren poner sus cámaras en la medida que sea posible, como para poder ver si me siguen, si tienen alguna duda. Bueno, la idea de hoy es un poco hablar de un repaso de todos los contenidos dados a lo largo del curso, llegar a una idea central y vamos a ver un tema nuevo que les propongo hoy, hablar de los secretos familiares, de los mandatos familiares, de la relación del sujeto con... Bárbaro, Mayra, gracias. De la relación del sujeto con la verdad, con la mentira, con el engaño, con lo oculto. Así que la idea de hoy es hablar un poco de la clínica de la neurosis en relación al síntoma, al acting out, al pasaje al acto, cómo se puede ver en los pacientes lo indecible, lo innombrable y lo impensado. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de los secretos familiares y después vamos a unirlo con los discursos lacanianos, cómo se piensa el tratamiento psicoanalítico. Son distintas etapas en donde tenemos una relación con el paciente, donde él va poniendo en juego un síntoma y se va al fin de análisis con un saber hacer con el síntoma. Y después vamos a unir con los conceptos de alienación-separación que trabajamos la clase pasada. Les envié un cuadro con la teoría importante, se los mandé al WhatsApp y después va a ser subido al Classroom para que puedan contar con el cuadro. Así que bueno, la idea de hoy, último módulo, es seguir trabajando la compulsión de repetición, eso que insiste una y otra vez en los pacientes. Ya sé que me hace mal, pero no puedo parar de hacerlo, no sé por qué siempre me pasa lo mismo, esto ya lo viví, no sé por qué, otra vez estoy sufriendo por lo mismo. Entonces, la idea es pensar el síntoma, el fantasma, la compulsión de repetición, siempre en relación con el otro, ¿sí? En la neurosis siempre hablamos del lazo social con el otro. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la temática secretos familiares. Es una temática que me inspiró mucho el libro de Diana Paris, que se llama Secretos Familiares, Decretos Familiares, Decretos Personales. Y me dejó con ganas de investigar un poco más este tema. Así que bueno, la idea es conversar de los contenidos y les voy a ir trayendo algunas viñetas de pacientes como para pensar la relación con lo oculto, con la verdad, con el engaño. Bueno, entonces, la idea es pensar que cada sujeto es parte de un linaje, de una familia, y generación a generación se va transmitiendo expectativas y vivencias de cada generación. Entonces, dentro de las vivencias de cada generación, puede haber algún hecho que haya sido traumático para esa familia y se haya decidido ocultar porque era inconciliable, insoportable esa verdad
ponerla en juego, ¿no? Poder hablar de un hecho traumático. Entonces, hay personas que decidieron, en algunas familias, ocultar alguna información. Se arma un secreto que las personas que lo viven, de quienes deciden callar cierta información, lo viven como lo indecible, eso que no se puede, lo que no se puede decir, y se transmite este malestar en la generación siguiente como aquello innombrable, y si eso no se descubre, sigue transmitiéndose a la siguiente generación como lo impensado. Bueno, entonces, palabras indecible, innombrable, impensado, quiere decir ausencia de palabra, ausencia de simbólico ante una verdad que tiene que ver con una pérdida, perder algo. Siempre en los neuróticos la verdad tiene que ver con poder perder algo, porque estamos todos atravesados por la castración. Entonces, a ver, esto se transforma en síntomas de la última generación, y estos síntomas se pueden ver, por ejemplo, en personas que quizás tras varios intentos no pueden tener hijos y no saben por qué, si están haciendo todos los tratamientos, o personas melancolizadas o con alergias, o varias repeticiones en el mismo tema que le traen mucha pregunta de por qué pasa esto. Miedos irracionales se ven en la clínica, preguntas acerca de la identidad o del origen, cómo es que llegué al mundo, quién soy, ¿sí? Entonces, detrás de estos síntomas habría, recuerden que el síntoma viene, es algo metafórico, viene en lugar de otra cosa, y la idea sería, a través del tratamiento, poder acompañar al paciente a que descubra esa verdad, que en realidad el inconsciente para Freud era un saber no sabido, ¿sí? O sea que esa verdad que no saben, en realidad, es algo que está en su inconsciente y que fue reprimido. Voy a ser un poquito más clara con esto. La idea es pensar algunas viñetas para trabajar qué patrones se repiten en las familias, y que no se puede saber todo, pero a partir de fragmentos que los pacientes escucharon de sus familiares o consultas que les van haciendo a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, pueden obtener mayor información. Bueno, buenas tardes a quienes se conectaron recién. ¿Cómo están? Bueno, a ver, entonces, les traigo unas viñetas para pensar. Un niño de 9 años, a través del juego, es un niño que cuando escribe su nombre, por ejemplo, si estamos jugando el paciente y yo, analista, entonces el paciente no puede poner su nombre y pone una N. Y entonces cuando juega, cuando pierde, se enoja mucho. Una y otra vez, cada vez que pierde se enoja mucho, empieza a patear cosas en el consultorio, le agarra una ira impresionante, de la cual no puede decir nada. Y cuando se le hace una entrevista a los padres empiezan a hablar de que cuando yo le hago una pregunta, ¿qué relacionan ellos, qué pueden asociar ellos con que su hijo se enoje cada vez que pierde en un juego? Empiezan a decir que ellos habían tenido una pérdida de un hijo anterior a la de mi paciente. Y
de esta pérdida del hijo no se hablaba porque era algo insoportable para la familia. No le habían comentado a su hijo que habían perdido a un hermanito, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, dicen, de esto no se habla, de esta pérdida no se habla, y el síntoma en su hijo es enojarse ante la pérdida, cada vez que pierden el juego, ¿sí? Entonces, algo de lo que no se puede decir se sintomatiza en la siguiente generación. ¿Cuál fue la indicación? Que los padres empiecen a hablar de esto entre ellos, o conmigo en las sesiones, en las entrevistas, cada uno en su terapia. De alguna manera empezar a poner palabras a eso de lo cual no se habla, no se dice, y a partir de que circula un poco el sentido y la palabra, iba a poder aliviar un poco los síntomas de este niño, ¿sí? A partir de que los padres empiezan a hablar de esto, el niño empieza a ceder los síntomas de ira frente a la pérdida, y después, bueno, han decidido contárselo a su hijo, y esto mejora mucho la conducta. Y la decisión de ese niño, ¿no? Porque cuando hay algo oculto, es como negarle la verdad a alguien, el derecho a la verdad a alguien, y a partir de tener una verdad, uno puede decidir qué hacer con esa verdad. Bueno, este es un primer caso en donde los padres no hablaban de la pérdida de un hijo y el otro hijo que nace después tenía síntomas de ira ante cada vez que perdía, imagínense en el juego, pero en la escuela, en un montón de situaciones en donde perdía, se enojaba mucho. Otro caso, bueno, les conté un poquito de esta paciente, es la paciente que les comenté la semana pasada, es una paciente que ella decía tener que ver con lo siniestro, con la muerte y con la enfermedad. Ella lo nombra así, y todo el tiempo trae escenas en donde se pone en riesgo, se autolesiona, se quema, se corta, consume drogas, se expone a situaciones de sexualidad sin protección, varios intentos de suicidio de diferentes maneras antes de que yo la atienda, y sentirse abandonada por varias personas. Pero bueno, ella dice, yo tengo que ver con lo siniestro, y una y otra vez intenta enfermar o juega con la vida y la muerte. Cuando en una sesión yo le pregunto por sus tatuajes, ella tenía varios tatuajes, le pregunto por sus tatuajes y me cuenta tatuaje por tatuaje, me dice que cada tatuaje representa un momento importante para ella, y me cuenta en uno de sus tatuajes que tiene el nombre de su hermano. Se lo tatuó porque dice que nadie habla de él y ella quería hacer algo en su nombre. Lo que ella sabe es que su hermano mayor falleció, era un hermano que tenía una enfermedad, tuvo varias operaciones, y siempre estaba muy enfermo, y los padres deciden desconectarlo en cierto momento. La eutanasia, la desconexión de una vida de una persona en Argentina es ilegal, y los padres no hablan de esto, y a mi paciente no, lo único que le dicen es, tu hermano estaba muy enfermo, en una pelea le dicen, lo desconectamos, pero no le explican, y ella todo el tiempo se siente que no la quieren, y en una pelea la madre le dice, nunca te vamos a querer como a tu hermano, nosotros te tuvimos a vos para sanar el dolor de la pérdida
de nuestro hijo, te tuvimos a vos como un reemplazo. Entonces, estas palabras de la madre y la ausencia de palabra de qué pasó con el hermano hacen que esta paciente todo el tiempo sienta que ella viene al lugar del enfermo, del muerto, una y otra vez, queda como resto, ¿sí? Y entonces lo que se pudo trabajar es que ella pueda preguntar si tenía ganas acerca de este hermano. Fíjense que lo lleva al acto, se tatúa el nombre de su hermano porque quiere hacer algo en su nombre cuando nadie lo nombra. Y ella una y otra vez enfermando a pesar de ya tener herramientas, cada mejoría, esto que hablábamos la semana pasada, cada vez que ella estaba mejor empeoraba porque no quería dejar de estar enferma. Cuando ella enfermaba, era la única posibilidad de que la madre la mire, la cuide, ¿sí? Entonces, lo que se puede trabajar con ella es algo de esto, de que ella puede tener otro lugar, que no necesariamente para que la quieran tiene que estar enferma o estar asociada a la muerte, que ella no es su hermano, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí empezar a pensar en sus proyectos, en ella, en su deseo, que no era un resto, que si bien ese era el lugar en el deseo del otro, más en relación a las frustraciones de los padres, ¿no? Bueno, poder trabajar un poco que ella tenga otro lugar para el otro. Bueno, ¿vamos bien? O sea, mi idea es contarles un poco los casos que me hacen pensar esta teoría, ¿no? Bueno, después, otro caso, una chica, ahora tiene 20 años, y cuando cumplió 18 años, la madre le dice que ella tenía un padre que en realidad no era su padre, que su padre en realidad era otro, que ella conocía. Era el padre de un amigo del hermano. Y ella se lleva 15 años con los hermanos y siempre le llamó la atención por qué los hermanos eran tan grandes al lado de ella, y cada vez que preguntaba se sentía engañada, como que nadie le respondía que por qué se llevaban tantos años de diferencia con los hermanos. Y a ella se le juega la desconfianza, piensa que la engañan, que le mienten, que le ocultan, que el otro le oculta. Esto le pasa en las amistades, en las parejas. Ella percibe que hay algo oculto y en un momento a los 18 años la madre le dice, tu papá no es tu papá, sino que tenés otro papá. El problema de esto es que una vez que ella se entera la verdad, ambos padres estaban fallecidos. Entonces, ella, bueno, si tenía algo para hacer, es bastante difícil. Entonces, se enoja con esta madre, pero reprime el enojo y se queda en shock y no le responde nada. Se levanta y se va. Pasan 2 años y todavía nunca habló de esto, nunca más volvió a hablar de esto con la madre. Y nunca se permitió pensar qué sentía al respecto. Entonces, los aniversarios de la muerte del padre intenta hacer como que es un día más, y los días del padre también. Bueno, le cuesta mucho conectar con las fechas, los aniversarios del fallecimiento del padre o el cumpleaños, y ella trae o los hechos sin emociones, o sea, hechos desafectivizados al análisis, o trae lo contrario, trae crisis de angustia sin explicación.
no sé qué me pasa, hace 4 días no puedo parar de llorar. Bueno, entonces ahí hay algo no ligado, hay algo no unido, no están los hechos y las emociones unidas, ligadas. Entonces la idea es que a partir de que ella pueda poner palabra, que se dé el lugar a ver qué siente, qué piensa, qué quiere hacer al respecto. Pero bueno, está esta realidad, esta verdad, que es muy cruel, que cuando ella se entera, ya los dos padres estaba fallecido. Estoy leyendo sus comentarios, sí, es como un mecanismo de defensa, de aislamiento, sí, donde ella, fue un shock para ella esta información y no se quiere hacer cargo todavía. Pero trae un montón de pesadillas, donde tiene mucha bronca y mucho enojo con la madre en las pesadillas, y si no, en actos donde de golpe le tira cosas a la madre. Bueno, no hay palabra ahí, ni hay palabra, ni hay emoción anudada a los hechos. Entonces, a partir del tratamiento, la idea es relanzar esta palabra que no hubo en la generación anterior y empezar a ver qué le pasa a ella con esto. Bien. ¿Está bien? ¿Sigo con algunas viñetas? Es como distintos ejemplos para pensar, ya digo algunos más y vamos a la teoría. Bueno, paso a otro caso. Paciente de 27 años que también insiste esto de, ella lo nombra como fobia social, como que no puede relacionarse con nadie porque se le juega una desconfianza terrible con el otro, y siente que se inhibe mucho con las personas que tienen un saber. Entonces no va al médico, no le gusta estudiar porque la inhibe mucho ver a un otro que pueda saber más que ella. Y se le juega mucha desconfianza. Entonces, ¿cómo resuelve las cosas? Yéndose. Por ejemplo, hay un conflicto y se va de la facultad, se va del trabajo, se va de la casa con la que vive con los amigos, se pelea con la familia que vive en el sur y se va a La Plata a vivir, que es otra ciudad. Bueno, entonces, lo que hablamos un poco con ella en una sesión, me dice que se pelea con una amiga y le roba, no sé si conocen la astrología, las cartas de astrología. Bueno, hay unas cartas de astrología y ella dice que el mazo de cartas se tiene que usar completo, no puede estar incompleto, sino pierde el sentido. Entonces le roba a una amiga 2 cartas, le pregunto qué carta le robó a la amiga y me dice la justicia. Bueno, yo no conozco mucho de cartas de astrología, no sé si alguien sí, pero me llamó la atención, ¿no? Robar justo la carta la justicia. Bueno, entonces le digo, mirá, la justicia quedó de tu lado, entonces, porque se había peleado con la amiga. Y le digo, ¿qué tiene que ver con vos la justicia? ¿Podés asociar algo? ¿Por qué esa carta? Me parecía un acting, como algo del acto y no de como si fuera algo que quiere mostrarle al otro, ¿no? Y entonces me dice que ella milita, que ella es militante, que ella va a marchas por la justicia, que para ella es el mandato familiar. Y le pregunto un poco más acerca de la justicia y asocia que cuando ella tenía 3 años se tuvieron que ir de un día para el otro de una provincia a otra, escapando porque habían amenazado de muerte al padre. Ella no tiene idea qué pasó.
pero sabe que se tuvieron que ir porque había amenazas al padre, a la familia, de muerte. Entonces, bueno, de un día para el otro la familia tuvo que cambiar de vida y nunca preguntó qué pasó, pero va y roba el mazo de cartas, la carta justicia. Entonces, después resulta que el padre tenía un problema con la justicia, pero no se hablaba de eso. Ahora ella hace un acting, se dice acting out. Acting out es eso que no se dice y se actúa, eso que no tiene palabras, que es como que no tiene que ver con el recuerdo, sino con el repetir. Sí, actuar la emoción. Me pareció como muy interesante esto, ¿no? De robar la carta a la justicia, cuando ella sabe que el padre tiene un problema con la justicia y no pregunta y nadie habla de eso. Y tiene también pesadillas en donde está en un auto y escapa de alguien que la persigue. Bueno, si quieren ir comentando algo de los casos que traigo, no hay problema, lo van escribiendo por el chat y lo leo. Bueno, digo una última situación, capaz después me acuerdo más. Una última situación que me llamó la atención, una mujer que me trae un dibujo, mujer de 40 años, que me trae un dibujo en donde ella tiene los ojos tapados, ojos cerrados y boca tapada. Ojos cerrados y boca tapada. Tapada así, como con las manos, y los ojos cerrados. Me llamó la atención. Entonces le pregunto qué puede asociar a esto. Al principio no se le ocurría, pero tenía mucha angustia esa mujer. Y después viene una asociación de que se acuerda que cuando ella tenía 4 años, estaba sola en la casa con el hermano mayor y alguien quiso incendiar la entrada de la casa. Y se acuerda de que al padre lo amenazaban porque era juez. Es lo único que ella se acuerda, que al padre lo amenazaban, y ella hace este dibujo donde tiene ojos cerrados, se puede pensar como no querer ver, ¿no? Como una negación, y algo de la boca tapada, como algo de lo que no se puede hablar, no se puede decir. Bueno, varias situaciones que les comento. Clínicas, lo que no se habla, lo que no se piensa, lo que no se dice, pero se presiente, se intenta entender, trae un síntoma en el vínculo con el otro, la desconfianza, la ira, el enojo. Entonces, también, sí, si no es síntoma, es acting out o pasaje al acto, que es lo que vamos a ver en un ratito. Entonces, lo que les quiero transmitir es que las personas que deciden ocultar información, podemos pensar como lo que veníamos trabajando como trauma en la segunda clase, que era algo insoportable, algo inconciliable. Hay un hecho en la familia que era insoportable de transitar y entonces se reprime. No se habla de esto, entonces aparentemente como no se habla, esto desaparecería o hacer como que no existe, que esto no pasó. Esto puede ser, por ejemplo, adopciones ilegales, desapariciones de personas, no sé si saben la dictadura de Argentina, abusos sexuales, infidelidades, violencia física o psicológica, hijos extramatrimoniales,
hijos que murieron en el parto, deudas, problemas de justicia, bueno, cuestiones así que pasaron y que eran insoportables, entonces no se pudo decir nada de esto, no se lo pudo transmitir de padres a hijos y no se habla de esto, entonces esas personas empiezan a tener culpa y vergüenza. O sea, las personas que deciden ocultar, bueno, está bien, ahí veo, Odette, que se te entrecorta, no hay problema. ¿El resto me escucha bien? Para saber si es problema de mi internet. Ah, bueno, bien, gracias. Entonces, lo que les decía es, estas personas que deciden ocultar información, bueno, habrán tenido, habrá sido insoportable lo que les pasaba y para esa época también pensar, bueno, ¿qué lugar tenía la pérdida? ¿No? Porque siempre se trata, la verdad, siempre se trata de una pérdida. En la neurosis como que tiene que ver con decisiones en donde hay algo que se gana y hay algo que se pierde en toda decisión. Entonces, ¿qué lugar tiene la pérdida para esa persona, para esa familia? ¿Qué sentido tuvo el secreto en ese momento, en esa época, para esa persona, para esa familia? ¿Qué mandatos sociales, qué mandatos familiares tenía esa persona que decidió reprimir y ocultar esta información? Entonces se trae culpa y vergüenza. Y esto que se oculta se transmite a la próxima generación como un síntoma, o un acting out, o un pasaje al acto, que ahora vamos a trabajar estos conceptos. La idea es que estas familias en algún momento apelan a una terceridad que pueda poner palabra a eso que la familia no pudo. Como destrabar algo porque las personas empiezan a sentir que es algo de su deseo está trabado, ¿sí? Personas que no pueden avanzar en lo profesional, no saben por qué, personas que no se pueden comprometer con un otro, no saben por qué, la desconfianza, como les contaba. Bueno, entonces la idea es que cuando esto aparece en el análisis, o aparece con la queja de un padecimiento, de una compulsión a la repetición, siempre me pasa lo mismo, y arma un síntoma. Aparece con el acting out les decía, la actuación, mostrar algo, ¿sí? Para que haya un otro que lea ese actuar y que ponga palabras donde la persona no está pudiendo decir. Les doy un ejemplo más, uno más. Una paciente que en el diván, yo la atendía en el diván, o sea, no nos mirábamos, y cada sesión se arrancaba piel del pie, se arrancaba piel del pie y dejaba pedacitos de la piel en el diván, en el sillón. Y se levantaba después de la sesión y se iba. Entonces en una sesión le digo, ¿te olvidas algo? Noto que te olvidas algo. Se lo señalo como que lo vi, que no puedo hacer que eso no pasó. Y me dice, ¿qué cosa? Y ahí, en vez de recordar, repite. Entonces, lo que había detrás de eso era que cuando yo se lo señalo, lo pongo en juego, no lo interpreto, se lo pongo en juego. Te olvidas algo, la piel de tu pie que dejaste en el sillón. Ella dice, qué bueno que lo notaste. Parece que nadie nota. Qué bueno que lo notaste. Es lo único que puede decir, no puede decir nada más. Una angustia terrible. Y a partir de ahí hay que intentar, con el acting out, es una mostración al otro. El acting out es una mostración al otro. El paciente muestra algo al analista
al psicólogo para que el otro le ponga palabras a eso que el paciente no puede. Entonces, lo que le pasaba a esta persona era que se sentía que nadie la miraba, que nadie notaba su presencia. Entonces ella tenía la necesidad de venir y dejarme como huellas de ella pasó por acá, ¿no? Parte de su cuerpo incluso. Y entonces lo que le pasaba a ella era que y decía que la madre nunca la miraba, nunca le preguntaba qué quería comer, nunca le preguntaba cómo estás, qué te pasa, nunca la miraba. Entonces, a partir de ahí, hay algo que cuando sanciona, cuando pone en juego el analista algo de lo que actúa el paciente, se vuelve a relanzar la palabra y se puede llegar a eso reprimido. ¿Me siguen? Ahí leo. Odette, el acting es algo que vemos en el psiquiátrico mucho en los trastornos de personalidad. Ocurre mucho que ante el displacer de una negativa a sus demandas suelen autolesionarse. No sé si te anda el micrófono o se cortará. Podemos probar. ¿Querés probar, Odette? Si vemos que se corta, te voy a pedir que escribas. A ver. Pues, por ejemplo, pasa mucho que en el caso de que no se haga lo que solicitan, sobre todo los pacientes que tienen personalidades un poquito, o sea, no neuróticas, sino más bien más límites, pueden tener, por ejemplo, conductas autolesivas como rascarse o golpearse la cabeza. Muchas veces ellas llegan, por ejemplo, con la idea de querer hospitalizarse y cuando no se cumplen los criterios, pues se debe de decir, pues es que no cumplimos con criterios ahorita, no la puedo hospitalizar. Entonces lo que empiezan a hacer en ese momento es lesionarse, empezar a dar la cabeza contra la pared, empezar a rascarse o incluso agredir. Y es como su manera de actuar este sentimiento de frustración de que no se está cumpliendo con la demanda que ellos están solicitando, o incluso también una negativa a cualquier cosa y tiene como el intento suicida o deliberadamente agredir o al personal o a otros compañeros, y se da muchísimo en esos casos. Y también de lo que me estaba usted comentando ahorita, que se lesionaba. En algún lugar leí, no me acuerdo, era de psicoanálisis, pero no me acuerdo qué autor específicamente, que el acting se dividía en dos, en el acting in y en el acting out. Y el acting in era el que se daba en la sesión. Sí. Era ella. Podía ocurrir en ambos niveles, pero generalmente ocurría más el out, o sea, ya en la vida cotidiana. En los neuróticos generalmente actúan durante la sesión, pero en los pacientes más límites o un poquito más con tendencias psicóticas sí puede haberlos, porque como se les moviliza tanto su mundo interno durante las sesiones, se puede dar el acting in. Y sí es una diferencia. Y pues generalmente pues se como dentro y fuera de la sesión, y es como muy interesante porque lo estás viendo. Por eso en los pacientes, al menos Otto Kemberg los hacía que firmaran una responsiva de que si ellos tenían algún acting, iba a suspenderse la sesión para que se hicieran responsables del evento. Y atrás la conducta, y es que sí puede llegar incluso a la depresión o a la psicosis. Claro. Bueno, Odette, gracias por tu comentario. Se entrecorta un poco, pero te llegué a entender toda la idea que transmitiste. Así que bueno, a ver, lo que estabas trayendo, Odette, era el acting in y el acting out, pero todo, ¿no? O sea, todo lo que sea acto y no palabra es una mostración.
demostración al otro, que en este caso el otro puede ser un llamado de atención a la madre, al terapeuta, a alguien, que aparezca alguien, ¿no? Entonces, se le dice transferencia salvaje al acting out, porque justamente es una demanda masiva, se le dice demanda salvaje, ¿sí? Que va, son como una cantidad de llamados, por ejemplo, o yo recuerdo que esta paciente tocaba el timbre muy fuerte, como para que note su presencia, ¿no? Llegó. Así que sí, se trata de una mostración al otro, un llamado de atención. Cuando dice acting out, es out de lo simbólico, out de, o sea, lo simbólico es la palabra, el lenguaje, out del recordar. No es consciente lo que está haciendo, sino que es una conducta inconsciente, pero sobre todo la definición de acting out es representa una verdad inconsciente. O sea, el acting out no hay que interpretarlo, sino hay que ponerlo en juego, decir, noto tal cosa, noto que estás incómodo, noto que tocas el timbre muy fuerte. Bueno, entonces, representa una verdad inconsciente porque es algo que no se puede decir, pero es inconsciente. O sea, el inconsciente es eso que no se puede decir, pero que se muestra, que aparece, que nos dirige. Entonces, justamente ahí está la cuestión, que al exteriorizarse una verdad oculta, se monta una escena en transferencia o por fuera de la transferencia, o sea, por fuera del análisis, como decía Odette, para un llamado de atención para que el otro le haga una lectura a ese actuar, para que el otro sancione, para que el otro diga algo que el otro no puede, que el paciente no está pudiendo decir. Entonces, acting out, como definición, es una mostración al otro, es un llamado de atención, es una verdad, es la clínica de lo indecible, por eso aparece mucho en pacientes borderline o en lo que se llama histeria grave. Pero bueno, la idea es pensar que algo de esta verdad inconsciente es un saber no sabido el inconsciente. Entonces, cuando el otro pone palabras, ahí el paciente nota algo importante para él o para ella. ¿Se entiende acting out? Porque no sé si alguien quiere preguntar algo del concepto acting out. Se escribe así, acting out. Bueno, Carla, si no se pone en juego, se seguirá repitiendo. Claro, sí. El acting out es un concepto después de la enseñanza de Lacan, y Freud le decía a Hieren, que es la repetición. No es recordar lo reprimido, sino la repetición de lo reprimido, de las reacciones infantiles, edípicas, ¿sí? Con los padres, o función materna, función paterna. Entonces, si no se pone en juego, es porque el analista no lo pudo ver, o no supo qué hacer con eso, y entonces sí, aparece la repetición, la compulsión de repetición una y otra vez. Sí, Carla, volvió a aparecer. Bueno, ahí voy, Enrique, primero le doy, contesto esto de Mayra, que es más cortito. ¿Cómo sugiero hacerlo saber al paciente? Siempre noto tal cosa, noto tu incomodidad, noto que faltaste muchas veces, noto que te está costando aprovechar el espacio, noto que estás enojado, noto que te olvidas algo, ¿no? Esto de la piel. Siempre ponerlo en juego,
porque es algo que está justamente hecho para que haya un otro que haga una lectura, pero la idea no es que nos pongamos en el lugar de interpretar, sino intentar hacer que algo de la palabra se anude con ese acto, ¿no? Intentar hacer que el paciente le ponga palabras. Así que sugiero eso, noto tal cosa. Noto que siempre querés terminar 15 minutos antes la sesión. Noto que llegás tarde, noto que tocas el timbre fuerte, ¿no? Bueno, noto que me mostrás siempre que te cortás. ¿Por qué? ¿No? Como un poco sancionar. Bueno, lo veo, y ahora que hable. Enrique. Sí, estaba recordando, bueno, que hay personas con tics nerviosos, ¿no? Donde se viene el trauma. O habrá personas compulsivas, ¿no? Por ejemplo, quien agarra los lentes y los limpia, ¿no? Como si fuera un acto de compulsivo, repetitivo, ¿no? Para tener control y para calmarse o para hacer algo, ¿no? Lo he notado. Alguna vez me sucedió como docente, chicos de secundaria, que me dice el equipo, ¿no? Oiga, profe, hable con tal, ¿no? ¿Por qué? Es que siempre que cuando era un grupo de chicos muy poco populares que les encarga la directora hacer un trabajo de equipo representando la escuela, pero no eran los populares ni los más listos, eran los de media tabla, ¿no? Los que nadie ve, los invisibles, esos chicos, ¿no? Entonces, de repente les empezó a ir bien. Y dice, pues hable con tal, profe. ¿Por qué? Ah, es que siempre que estamos en el equipo y nos sale algo bien, se ríe y se toca los genitales. ¿Yo en serio? Sí. Sí, pues ya las chavas están sacadas de onda y pues nosotros también, así que pues, pero hable usted con él. Obsérvelo, ¿no? O véanos trabajar. Entonces ya lo estuve observando y efectivamente, ¿no? Pero el asunto es que yo veía que él no se daba cuenta. No se daba cuenta de este asunto, ¿no? Y sí, no sabía cómo enfrentarlo, ¿no? Cómo tomar en cuenta cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerle evidente lo que estaba haciendo este chico. Entonces, pero eso era lo que quería preguntar. ¿Es inconsciente? ¿No lo saben? ¿No se dan cuenta? ¿O sí se dan cuenta? Yo No, siento que es como un half, ¿no? O sea, como mitad y mitad. Bueno, aparentemente, a ver, Lacan y Miller y Soler, que son los autores que trabajan acting out, ¿no? Estos actos, también Freud, Lacan, Miller, Soler, dicen que es algo inconsciente, que es en realidad fuera de la conciencia, que es out de la conciencia, que esa información está en otro lado del sistema, del aparato psíquico. Entonces, se puede pensar como algo pulsional también, ¿no? Como algo del se pasa, ¿no? De transgredir un poco los límites de la sociedad, de saber que eso es algo que puede incomodar a otro. Entonces, si vos me preguntás si es consciente o inconsciente, no está en la conciencia. Es algo que se le dice out de la conciencia, que está en otro lado y que está repitiendo lo reprimido. Entonces, si es algo reprimido, no debería por qué saber esa persona por qué hace lo que hace. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Hay otra presentación clínica de lo oculto, el engaño, la mentira, lo que no se dice. En la clínica también está lo que se llama pasaje al acto, que al contrario del acting out, es un acto en donde no está dirigido a otro, no está dirigido al otro, no hay mensaje para que el otro interprete, para que el otro diga algo, no hay un mensaje. Y
como la definición sería dejarse caer y salirse de la escena. Dejarse caer y salirse de la escena. Voy dejando en el chat estas palabras. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, intentos de suicidio, ya no hay más sujeto con el que trabajar. Se fue de la escena, no aguantó más. Quedó tan expuesto que no aguantó más. Se le volvió tan insoportable esa realidad que prefirió no estar. Es el ejemplo más conocido, el intento de suicidio, pero hay otros. Por ejemplo, paciente que una y otra vez me contaba cómo se tocaba o pensando en la hermana. Una y otra vez me contaba esto como ciertos rasgos perversos dentro de una psicosis era. Y tenía sueños y después masturbaciones en relación a la hermana. Y me lo contaba como con mucho detalle. Ahí estaba el rasgo perverso, mucho detalle. Entonces, mi intervención, en una de las sesiones, este paciente lo atendía en el hospital y después, con la pandemia, lo empecé a atender de forma telefónica, sin la mirada, y cuando me empieza a contar nuevamente este tipo de escenas con tanto detalle, porque lo contaba con mucho placer, no con culpa. Entonces, cuando lo contaba, yo le digo, ahorrame el detalle, no hace falta el detalle, ya te entendí. Como mostrándole un poco el exceso. Y entonces, cuando le digo esto, el paciente hace un silencio y me corta el teléfono. Paciente que no faltaba nunca, súper comprometido con el tratamiento, no llegaba tarde, ¿no? Como súper comprometido. Le digo esto, me corta el teléfono. Bueno, espero a ver si me llama la próxima sesión, nos llama. Tercera sesión, nos llama. Entonces lo llamo yo. Porque algo ahí le había puesto en juego, algo del rasgo perverso, algo de angustiarme o querer angustiar al otro. Y cuando le pongo en juego esto, corta el teléfono, no puede. Bueno, la cosa es que lo llamo, también le mandé un mail como diciendo, si pasó algo que te incomodó, hablemoslo. Bueno, me atiende y le digo, mirá, me gustaría que hablemos de lo que pasó, si hay algo que te molestó, por qué cortaste el teléfono, o sea, noto que faltaste a las sesiones. Me dice, voy a intentar hablar, pero no sé si voy a aguantar. Y dice que le agarró una angustia terrible porque yo le mostré algo de él que le dio mucha vergüenza y algo de él que le pareció terrible, que es que él era obsceno, que él se pasaba, que él había entendido la cantidad de veces que se había pasado de la línea, ¿no? Y dice como que algo de esto, o sea, que se encontró con la cara oscura de él. A partir de ahí siguió el tratamiento y se pudo trabajar. Bueno, porque era una psicosis con rasgos perversos. Si fuera una perversión, hubiera dejado totalmente el tratamiento. Pero fue un pasaje al acto, porque no hubo posibilidad a diferencia del acting out, el pasaje al acto, no hay mensaje para que el otro interprete, es no quiero saber más nada con vos. No hay posibilidad de lazo social. Entonces, el pasaje al acto en la neurosis tiene que ver con cortar el lazo social, por ejemplo, dejar de venir al tratamiento, ¿sí? Entonces, el acting out es un pedido de atención, de pedido de lectura, es un mensaje para el otro, donde la persona está como sujeto.
En el pasaje al acto, la persona quedó como objeto, quedó arrasado por la situación. No hay más persona para trabajar. Por ejemplo, tomarse pastillas, un intento de suicidio. Bueno, entonces, a ver, Odette, ahí te leo. Hay pacientes que dicen que quieren, necesitan desaparecer, pero sin idea de morir. Supongo que aquí entra ese concepto. Sí, como un alivio por no estar. Sí, es un buen ejemplo, pero el pasaje al acto sería que desaparezca. ¿Sí? O sea, que te lo diga, quiero desaparecer, todavía hay lazo. Sí. Es que llegan, por ejemplo, con un intento suicida y les preguntas sobre la intencionalidad y es que no me quiero morir, solo quiero desaparecer o solo quiero dar lo suficiente como para ya no estar en esta circunstancia. Entonces sí hay un acto, el acto del intento, por así llamarlo, pero no hay una intencionalidad suicida. Ellos expresan así, que no podemos descartar como tal, pero me parece como podría asemejarse a esto que usted menciona. Sí, querer desaparecer es un pasaje al acto. O sea, de que haya hecho, por ejemplo, que se tire a las vías del tren o algo así y después sobreviva, bueno, con la intención de desaparecer es un pasaje al acto. Pero que haga todo, por ejemplo, si sabe que 10 pastillas son las que le hacen mal, se toma 3, ahí se puede pensar más como acting. ¿Sí? No sé si te contesté. Bien. Bueno, entonces, antes de hacer un recreo. Bien. Bueno, antes de hacer un corte, un recreo, un intervalo, la idea entonces de los secretos familiares es que muchas veces cuando los pacientes tienen presentaciones de acting out, pasaje al acto, síntomas, detrás de eso hay una relación con la verdad. Y a veces esa relación con la verdad tiene que ver con una verdad que se les prohibió conocer la verdad. Por la familia decidió, las generaciones anteriores decidieron no compartirle la verdad. Y entonces en los pacientes en la clínica esto se puede ver como pacientes que están necesariamente todo el tiempo preocupados por el engaño, la mentira, la desconfianza, lo oculto, el saber, y cuando llegan a las primeras entrevistas con sus síntomas, su padecimiento, se relacionan con el psicólogo intentando decirle, doctor, doctora, ¿usted me puede decir por qué me pasa esto? Y esa primera demanda nos ubica a nosotros en el lugar de saber. O sea, hay algo con el saber, con la verdad, hay algo que en los neuróticos, el lazo social, Lacan dice, hay lazo social siempre que falta algo. Hay lazo social siempre que falta algo. Por eso en la neurosis se da el lazo social, en la psicosis, por ejemplo, no, porque no falta nada. En la neurosis, como sí falta algo, por la castración, el complejo de Edipo y todo eso, en la neurosis la relación con el otro siempre es porque falta algo. Y cuando falta algo, ubica al otro en el lugar de saber hacer. ¿Qué es lo que hace el analista? O sea, la idea es, primeras entrevistas, lo que en psicoanálisis se dice entrevistas preliminares. En esas primeras entrevistas, el paciente se relaciona con el psicólogo demandando un saber para conocer su verdad. El paciente
hace lazo social con un psicólogo, demandando un saber para conocer su verdad. Para que el otro, para que el psicólogo produzca palabras y le diga, sí, vos tenés esto, lo que te pasa es esto. Y entonces ahí el paciente descubre su verdad. Esto se llama discurso del amo. No me voy a meter mucho con esto porque el psicoanálisis se desprende de este discurso. Después del intervalo les cuento qué otros discursos usa el psicoanálisis. Pero les quería decir esto, como que el paciente cuando se acerca a los psicólogos, se acerca porque le falta conocer su verdad. Esa verdad es lo que está en realidad, lo que desconoce, y se relaciona con el psicólogo en una demanda de vos tenés el saber sobre lo que me pasa, y con tu producción conocería mi verdad.